Buenas noches. Hoy es nuestro tercer espacio abierto para el aprendizaje, el primero de esta segunda semana de actividades. Buenas noches, María, Nancy, Alcibiades, María de Jesús, Elizabeth, que se está integrando a la clase. ¿No se escucha? Buenas noches. No, sí me escucho. A mí me parece que sí me escucho. ¿O no me escucho? ¿Alguien más no me escucha aparte de su compañero Alcibiades? ¿O sí me escucho? A mí me parece que sí me escucho. De hecho, aquí mi micrófono me parece que está con los decibeles. No, no sé si ustedes, si ustedes no me escuchen. Buenas noches, María de Jesús. Sí se escucha, dice María Jesús, de Jesús. Elizabeth, ¿se escucha? Ah, sí escucha. Elizabeth. Eh, Alcibiades, debe ser por ahí alguna cuestión con tu audio. María, se escuchan, así que sí. Bueno, sí escucho, dice, perfecto. Bueno, hoy es nuestro tercer espacio abierto para el aprendizaje. Vamos a platicar ahora. La semana pasada siempre les retomo un poquito todo lo de la semana anterior para dar paso a la segunda semana de actividades. En nuestra primera semana trabajamos la argumentación y la trabajamos a partir de la comunicación escrita. Déjenme aceptar a sus compañeras, Lili. Bueno, la semana anterior trabajamos la argumentación desde la comunicación escrita, es decir, a partir de los textos argumentativos, en el caso específico del ensayo argumentativo. Y para eso ustedes trabajaron con un ensayo de Octavio Paz y a la vez ustedes tuvieron que redactar un ensayo argumentativo. Lo más importante es que no olviden y siempre tengan presente que los argumentos se elaboran. Los argumentos no son ideas, ni pensamientos, ni creencias, ni consideraciones personales. Buenas noches. Buenas noches, Lili. Sin embargo, eso es lo más importante, que no lo dejen de lado. Los argumentos son una construcción y se llaman argumentos porque su base es el conocimiento. No son ideas, no son opiniones. No te preocupes, Lili. Justamente vamos empezando. Estamos dando un pequeño repaso de lo que es la argumentación y cómo lo trabajamos la semana anterior para trabajar lo que es la semana 2. Entonces, eso es lo más importante, que ustedes sepan reconocer argumentos, identificar argumentos. Acuérdense que un argumento se compone de al menos una premisa, puede tener 2 o 3 premisas y su conclusión. Y ese mismo argumento debe tener por lo menos su conclusión, al menos una premisa y su conclusión. Y cada una de estas partes, tanto en la premisa como en la conclusión, se deben de redactar a partir de expresiones indicadoras. Si no vienen acompañadas de expresiones indicadoras, entonces no son argumentos. Eso es de manera general lo que vimos la primera semana. ¿Qué es un argumento? ¿Cómo se estructura un argumento? Ustedes identificaron argumentos dentro del texto de Octavio Paz y después dentro de un texto que tenía que ver con los retos de la lectura en la era de Internet y ustedes tuvieron que redactar un ensayo argumentativo. Eso lo trabajamos la primera semana, fue argumentación y textos argumentativos.
En esta segunda semana vamos a dar un cambio, no es una evolución, tampoco es un proceso. Vamos a trabajar ahora con la argumentación desde la comunicación oral. La semana pasada, como les repito, lo vimos a partir de la comunicación escrita, a través de los textos y lo que fue el ensayo argumentativo. Para trabajarlo a partir de la comunicación oral en esta segunda semana, lo vamos a trabajar a partir del debate. Eso tiene que ver con la actividad integradora número 4 y con el foro aprendiendo. Y los vamos a trabajar una vez más de manera escrita a través de la investigación y vamos a trabajar con el tema para poder desarrollar el tema de la argumentación. Vamos a trabajar con un tema, con un problema social. No es un tema, es un problema social como lo es la legalización de la marihuana. Vamos a trabajar en esta primera sesión de esta semana con la actividad integradora número 3 y el foro aprendiendo. La actividad integradora tipo foro es más sencilla. Las actividades tipo foros es lo mismo, la misma dinámica que el foro de integración que ustedes vienen trabajando desde el módulo propedéutico. Entonces, lo que más me interesa en este caso es trabajar sobre la argumentación y la cuestión de la investigación, porque la actividad integradora número 3, la actividad y la actividad integradora número 6 en la tercera semana son el precedente o el antecedente de lo que va a ser su proyecto integrador. Esta parte es la más interesante porque vamos a trabajar con el enfoque multidisciplinario. Es decir, vamos a trabajar con argumentos vistos desde distintas ciencias. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartirles la pantalla para empezar con esta presentación. Acuérdense que trato de hacérselas lo más sencilla, lo más asequible para que su conocimiento y su aprendizaje pues tenga una mejor retención en su cabecita y a la hora de hacer sus actividades ustedes puedan desarrollarlas de manera sencilla, de manera óptima, cumpliendo con los contenidos y teniendo en su mente los ejemplos que les voy a poner para que se les haga más fácil entender y comprender estas situaciones. Bueno, entonces, Erika Aburto dice, buenas noches, que me ayude, ¿cómo le hago para escuchar la sesión, por favor? Erika no escucha y tampoco Alcibiades, pero sus demás compañeros sí escuchan. Lili, ¿tú nos escuchas? ¿Sí escuchas con claridad? Elizabeth nos dijo que sí. Araceli, no sé si nos escuche. Sí, maestra, sí Irma, escucho. ok, Lili sí escucha. Por ahí debe de ser una cuestión con su audio. Sí, todo bien. Ok, ya, Alcibiades ya nos puede escuchar perfecto, está excelente, Araceli también. Bueno, entonces miren, antes de continuar, quiero decirles que siempre, y se los dije la semana pasada, para mí lo más importante es que ustedes aprendan, que ustedes redacten las actividades en función de lo que comprendieron del tema. Eso es lo más importante. Aun cuando seamos asesores virtuales o maestros o tutores, nadie tiene el conocimiento al 100%. Siempre estamos en un proceso de aprendizaje. Todo en la vida es un proceso de aprendizaje. Entonces, para que no se vayan a estresar con la actividad integradora número 3, se las voy a explicar de la manera más sencilla, con ejemplos aterrizados a nuestra realidad, porque es lo más importante, que ustedes comprendan el aprendizaje de acuerdo a su contexto, de acuerdo a los ámbitos en los que se desarrollan. Entonces, ahora sí les voy a compartir nuestra pantalla para trabajar sobre nuestra actividad integradora número 3. Nuestra unidad 2 se llama Argumentos y Diálogos Argumentativos. Como se los expliqué al principio, son diálogos argumentativos porque lo vamos a trabajar desde la parte de la comunicación oral. La semana pasada fue desde la parte escrita a través del texto argumentativo y en esta ocasión vamos a utilizar el debate como ejemplo de un diálogo argumentativo, que es en la cuestión de la comunicación oral. Pero antes de llegar a la actividad integradora número 4, que es donde se ve toda esa parte del debate, vamos a trabajar con nuestra actividad integradora número 3, que se llama investigar, investigar para argumentar. Los dos puntos más importantes de este trabajo, de la actividad integradora número 3,
El primero es el enfoque multidisciplinario. Vamos a conocer nosotros y a reconocer cómo un problema social o cómo un proceso social se aborda desde distintas disciplinas. No porque sea obligatorio, sino porque no hay otra manera de llegar a consensos, a soluciones integrales que no sea tomando en cuenta todos los puntos de vista o la mayor cantidad de puntos de vista científicos para abordar, para interpretar y para investigar algún proceso o algún problema. Y el segundo punto tiene que ver con la consulta de fuentes confiables de información. El tema más importante a mi consideración es el enfoque multidisciplinario, pero lo vamos a ir viendo paso a paso. En su actividad integradora número 3, ustedes tienen que elegir un tema relacionado con la legalización de la marihuana. Cuando hablamos de la legalización de la marihuana, no estamos hablando de un problema, estamos hablando de un tema. Un tema es algo general, un problema es cuando lo hacemos más pequeño, vamos de lo general a lo particular. Y cuando particularizamos, entonces tenemos un problema de investigación. En este caso, a ustedes les piden que elijan algún subtema o algún punto relacionado con el tema de la legalización de la marihuana. Porque hablar del tema de la legalización de la marihuana es amplio, es un tema muy amplio que abarca muchos puntos. Entonces, ustedes se tienen que centrar en uno nada más, ya sea en los beneficios de legalizarla, qué pasaría si se legaliza en el caso de los beneficios, o en los riesgos que se correrían a legalizarla. Ahí les viene también el tema, por ejemplo, de la legislación internacional, es decir, que ustedes puedan revisar los países en los que ya es legal el consumo de marihuana, tanto para uso medicinal como para uso recreativo, y vean cómo se legislen en el caso de Holanda, de Canadá, etcétera. Una vez que ustedes eligen un subtema relacionado con la legalización de la marihuana, ustedes tienen que investigar, tienen que buscar dos ciencias o es lo mismo, ciencias o disciplinas que aborden ese punto específico que ustedes eligieron. Bueno, aquí yo les puse otros ejemplos de temas. En este caso, la plataforma nos pide que trabajemos con la cuestión de la legalización de la marihuana, pero también puede ser, por ejemplo, con la cuestión de la despenalización del aborto, cuestiones como el maltrato animal. Esto no quiero decir que lo elijan porque tienen que seguir las instrucciones de la plataforma, sino que son ejemplos. Y una vez que ustedes eligieron, tienen a su vez que seleccionar dos ciencias o dos disciplinas desde las cuales se pueda abordar esa situación. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de la legalización de la marihuana, si alguien de ustedes elige los beneficios de legalizar la marihuana en México. Bueno, ahí ustedes pueden abordarlo desde la parte económica. ¿Cómo ayudaría a nuestro país en la cuestión económica? ¿Cómo aportaría el hecho de legalizar la marihuana? Sí, creando a lo mejor empleos directos e indirectos por la producción de la marihuana. A lo mejor en la parte del derecho, bueno, pues que cada uno, como lo dicen en el debate del actividad integradora número 4, que cada quien pueda hacer uso de su libre albedrío al decidir si consume o no marihuana bajo su propio riesgo, siempre y cuando no afecte a terceros. Ese puede ser, por ejemplo, desde la parte del derecho. Lo puede hacer, por ejemplo, desde la parte de la política. El tema de la legalización de la marihuana siempre ha sido un tema político por la dependencia que tenemos con Estados Unidos, tanto por cuestiones de narcomenudeo como de consumo de marihuana, de venta, ¿no? En fin, de sembradíos de cocaína, etcétera. Todo eso, todo, el elegir dos ciencias, el elegir dos disciplinas y ver ustedes cómo la economía, el derecho, la política, a lo mejor la cuestión de la medicina, las personas que lo quieran abordar desde la parte de los beneficios que puede generar para tal vez no curar porque no está comprobado científicamente, pero tal vez en el tratamiento para aliviar los dolores de ciertos padecimientos, ¿cómo puede ayudar? Eso es el enfoque multidisciplinario. Es decir, nosotros no podemos estudiar y sobre todo no se puede decidir si legalizar o no la marihuana en función de un solo enfoque, porque
si nuestros legisladores, que son los encargados de aprobar las leyes, como ahora que aprobaron lo de que ya se quitó el cambio de horario, como ahora que se nacionalizó lo del litio, digo, no pasó la reforma, no se aprobó la reforma energética en lo general, pero en lo particular, pues el litio se nacionalizó. Ahorita que viene lo de la reforma electoral, son situaciones que tienen que ver con cuestiones multidisciplinarias. Les voy a poner un ejemplo muy claro para que quede un panorama más amplio. Cuando nosotros vimos la pandemia, hace apenas unos 2 años, al inicio todos supimos que fue una cuestión médica, fue una cuestión de salud. Vino la pandemia y todos nos tuvimos que encerrar y entonces en ese momento la parte médica se puso a trabajar. Sí, efectivamente fue la parte médica porque la gente empezó a morir, la gente empezó a enfermar, etcétera. Sin embargo, después se tuvieron que tomar decisiones como el hecho de encerrarnos, por así decirlo, de vivir un encierro, primero por 2 meses, luego se extendió a otros meses, luego se extendió a un año y luego se extendió prácticamente a 2 años. Y cuando un país toma la decisión, cuando las autoridades de un país, como en nuestro caso, deciden, ¿sabes qué? La gente se encierra, cero negocios, todo cerrado por precaución, se toma en cuenta y se piensa, son decisiones de Estado, se tiene que pensar en la economía. Es decir, empezó como un problema de salud y a final de cuentas interviene la economía porque nuestro país quebró. El país se vino abajo, empresas cerraron, gente perdió su empleo, hubo mucha inactividad económica en todos los aspectos, en el espectáculo, en el deporte, la gente que vende afuera de las escuelas, toda la economía se vino abajo. Entonces, cuando se buscó una solución de cómo echar a andar nuevamente al país, no solamente tenemos que verlo desde la parte médica, bueno, uso cubrebocas, bueno, me voy a vacunar, sí, pero también tenemos que ver la parte económica, cómo afectó a nuestro país y esta situación económica que por lo menos, aun cuando ya se levantaron muchas restricciones, la parte económica, por lo menos, fíjense, estamos en el 2022, por lo menos a nuestro país le va a costar 15 años recuperar la economía que tenía. Venimos de perder básicamente todo, empresas de México cerraron, se fueron, remataron todo y mucha gente quedó sin empleo. Hace poquito, no tiene mucho, busquen por ahí la última encuesta del INEGI, el último censo económico, tiene que ver con todo el desempleo que se generó, aun cuando nuestro presidente presenta cifras que no concuerdan con las del INEGI sobre las tasas de desempleo que se generó a partir de la pandemia. En fin, entonces, la pandemia no solamente se puede estudiar o se tiene que resolver a partir de la cuestión médica. Bueno, usen cubrebocas, bueno, síganse protegiendo, lávense las manos, utilicen gel, desinfectante, etcétera. Tiene que ver también con la parte económica y si queremos añadir una ciencia más, alguna disciplina más, también tiene que ver la parte psicológica. El encierro de la pandemia afectó a muchas personas en cuestiones de depresión, en cuestiones de ansiedad, que derivó en muchos problemas. Habría que buscar estadísticas de cuánta violencia intrafamiliar o personas a lo mejor, no sé, cosas que tengan que ver con ese tema, se generaron durante la pandemia. Mucha gente entró en depresión, mucha gente quedó un poco, discúlpenme la expresión, pero no encuentro otra en este momento, pero mucha gente quedó como con el trauma y no es capaz como de rehacer nuevamente su vida, de volver a salir con esa libertad que teníamos antes. Entonces, cuando se toman decisiones de Estado para decir, bueno, voy a volver a echar a andar a mi país, que trate de funcionar lo mejor posible, bueno, con la parte médica los cubro de esta manera. Con la parte psicológica, a lo mejor pongo líneas de atención de 24 horas para gente que se sienta con ansiedad, con depresión, con ganas de suicidarse. Bueno, en la parte económica, bueno, reactivemos la parte económica, pero siempre con medidas de seguridad, que la gente acuda hacia sus trabajos, o tal vez podemos echar a andar el home office, la mitad de tiempo en casa o la mitad de la semana en casa y la mitad que trabajen en oficina o se van turnando, etcétera.
Eso es el enfoque multidisciplinario, es abordar un tema, es investigar, analizar y comprender un tema desde distintos puntos de vista científicos, lo que dice la medicina, lo que dice el derecho, lo que dice la economía, lo que dice la física, lo que dice la biología sobre el mismo problema. Les voy a poner otro ejemplo claro y que a lo mejor es un poco más comprensible, que yo creo que este está muy comprensible, pero por cualquier cosa. El tema del maltrato animal. Actualmente, en nuestro país y en muchos países, creo que hemos tenido un avance significativo en la cuestión de protección animal. El maltrato animal es un problema de educación, por ejemplo. En México falta una cultura, falta educación sobre lo que es el cuidado y la protección animal. Digo, yo no tengo un conocimiento certero, pero he visto que hay países en los que casi no hay perros callejeros. En este caso es un problema de educación y aunado a un problema de educación, también es un problema de economía. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay familias que se hacen de muchos animalitos, que tienen 2 perritos, un gatito, etcétera. Sin embargo, no tienen para darles de comer, entonces en ese momento los animalitos se vuelven callejeros, los echan a la calle porque no tienen para su manutención y de acuerdo a nuestra idiosincrasia, como la describe Octavio Paz en su ensayo, para la cultura mexicana, los animales ha cambiado un poquito el concepto, realmente ha cambiado, hemos avanzado, hemos evolucionado, pero la mayoría de los mexicanos, los animales simplemente son como mascotas, ¿no? Que no se les ahí están, ahí que ladren, ahí que se queden, se les avienta un plato de comida, etcétera. Pero a veces las mismas familias mexicanas apenas tienen para su sustento y no tienen para mantener a 1 o 2 o 3 mascotitas. Entonces es un problema también de economía y es un problema de derecho porque ahora ya están muy en boga los derechos de los animales. Ahora el maltrato animal ya implica, por ejemplo, cárcel, eh, cosas que se han ganado en ese sentido. Esa es la manera en la que trabaja o en la que se utiliza el enfoque multidisciplinario. ¿Y por qué creen ustedes? O sea, esto se los estoy platicando porque el último punto de la actividad integradora número 3 es que graben un audio en la que ustedes expliquen por qué consideran que es importante o cuál es la utilidad de considerar el enfoque multidisciplinario en la investigación e interpretación de un problema. Entonces, retomando un poquito los 2 ejemplos que les acabo de poner, el enfoque prácticamente no hay un solo problema social o un proceso social que no se mire, que no se estudie y que no se comprenda, que no se analice, si no es desde el enfoque multidisciplinario. Hubiese sido, la medicina no se dio abasto para poder solucionar el tema de la pandemia, porque se vino un resquebrajamiento de nuestra economía, de la economía de nuestro país, y la economía no fue suficiente. Vino la parte psicológica, vino la parte de derechos, porque de repente los patrones no querían dejar cerrar o totalmente sus establecimientos y obligaban al trabajador a acudir y el trabajador decía, pero no, porque no podemos hacerlo, en fin. Entonces, no basta con un solo enfoque porque no es suficiente y no es suficiente para la solución de un problema. Los problemas requieren soluciones, los procesos requieren de comprensión. Eh, pero si yo nada más quiero resolver un problema a partir de lo que dice la medicina, o quiero resolverlo a partir de lo que dice la física, o quiero resolverlo a partir de lo que explica la biología, va a ser imposible poder tomar una solución integral que beneficie a la mayoría de la sociedad, que beneficie o cuyos beneficios se extiendan a la mayoría de los participantes. Eso es el enfoque multidisciplinario, comprender lo que dice cada ciencia sobre cada problema. Cada ciencia, aunque es un mismo problema, cada ciencia, la economía, la física, la biología, la química, las matemáticas, el derecho, la historia, la filosofía, tienen un punto de vista, tienen algo que aportar sobre ese problema.
Entonces, todo cuenta, todo suma, todo se toma en cuenta para poder resolver, para poder llegar a decir se legaliza la marihuana, no se legaliza, pero se va a legislar de esta manera, el aborto se despenaliza, el maltrato animal ya va a ser castigado, la comunidad LGBT ahora va a poder adoptar. Todo eso se estudia y se analiza desde distintas ciencias. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, no el matrimonio, la adopción entre parejas del mismo sexo, imagínense si solamente lo tratáramos desde la parte de los derechos humanos, todos dirán, sí, por supuesto, tienen derecho, son personas trabajadoras, son personas con independencia económica, a lo mejor que mentalmente están cuerdos y son personas sanas mentalmente, emocionalmente. Sí, pero también viene alguna parte en la que podemos estudiar o buscar estadísticas en la que hay casos eh, que a lo mejor alguno de los padres tiene antecedentes de violación o a lo mejor fueron encarcelados. En fin, son distintas situaciones que tienen que ver con el derecho, que tienen que ver con la psicología. En el caso, por ejemplo, de una persona que quiere tener una reasignación de sexo, pues a lo mejor tiene que ver con la psicología, pero es mi derecho. Sí, pero a lo mejor viene la parte pues de la biología, ¿no? En fin. Entonces, eso es el enfoque multidisciplinario. En el caso de los problemas, sirve para conocer todos los puntos de vista y una vez teniendo un panorama general, acuérdense que ya no estamos en los tiempos de lo blanco y lo negro, lo positivo y lo negativo, sí o no. No, esas partes son tajantes. Estamos en la etapa o estamos en una sociedad del conocimiento en la que tenemos que abrir un abanico de color de grises, un abanico de posibilidades en la que cada uno aporte, en la que cada una ciencia aporta y de ahí podemos elegir lo bueno, a lo mejor algunas cosas malas, porque acuérdense que también siempre los males necesarios, pues como su nombre lo dice, son necesarios, se requiere, pero es como una posibilidad de tener, es como ver la realidad de manera más completa. Lo que dice la medicina, lo que dice la física, lo que dice la sociología, lo que dice la biología. De hecho, eso es el enfoque multidisciplinario. Por eso ustedes, en su segundo punto, una vez que elijan el subtema que van a tratar sobre el tema de la legalización de la marihuana, van a elegir dos ciencias, dos ciencias o dos disciplinas desde las cuales se pueda abordar el subtema que ustedes eligieron. ¿Cómo lo aborda? ¿Qué dice, por ejemplo, la medicina acerca de los beneficios? ¿Qué diría, por ejemplo, la economía acerca de los beneficios? Ah, bueno, pues se generan empleos, se puede poner, la gente puede trabajar en las plantaciones, etcétera. Entraría tanto dinero al erario y podría servir para otras cosas, en fin, tienen que elegir dos ciencias desde el cual explicarlo. Y luego tienen que hacer lo que hicieron en la actividad integradora número 2, realizar un ensayo argumentativo en el cual ustedes integren ambos puntos de vista. Eh, lo que dice la sociología y la medicina, lo que dice la biología y la química, lo que dice la física y la historia sobre su tema. Acuérdense que yo no califico la extensión. Si ustedes lo hacen en una cuartilla, está bien. Si hacen a lo mejor 3/4 de cuartilla, está perfecto. Tampoco que sea tan breve, pero que sea lo suficiente para que ustedes en ese texto expliquen o argumenten cómo se relaciona cada una de las ciencias. Nada más son dos ciencias, no es más. Son dos disciplinas y ustedes expliquen cómo se relacionan con el subtema que eligieron sobre la legalización de la marihuana. Y después hay un punto en el cual ustedes tienen que describir el tipo de investigación que realizaron y para eso tienen que revisar dos recursos educativos de la plataforma. Yo se lo voy a explicar aquí de manera breve para que no se metan en tanto rollo. Hay un recurso que se llama la investigación documental y otro que se llama la informática en la investigación. Para resolver ese punto, ustedes tienen que revisar ambos recursos de la plataforma. ¿A qué se refiere la investigación documental? La investigación documental no es otra cosa más que el orden que llevamos en el proceso de nuestro trabajo. Cuando nosotros hacemos una tesis, para nuestra maestría o nuestra tesis de titulación de licenciatura, eh,
siempre empezamos por buscar información relacionada con nuestro tema. Por eso es importante ir delimitando. Bueno, yo voy a trabajar sobre la legalización de la marihuana, pero es un tema muy amplio. Entonces tengo que enfocarme en un punto. Bueno, sobre los beneficios. Entonces, únicamente yo busco lo que tenga y la información que tenga que ver con los beneficios de legalizar la marihuana en la parte médica y en la parte social, por ejemplo, o en la parte económica o en la parte, no sé, física, por ejemplo. Y vamos haciendo un pequeño archivito. Bueno, aquí voy a poner lo de la medicina, aquí voy a poner lo de la física. Se los estoy explicando de manera general para que ustedes comprendan mejor la información. Por eso se llama investigación documental, es ir documentándose. Bueno, ya vi que el periódico La Jornada, o no sé, la revista Proceso, sacó unos ejemplares que tienen que ver con el tema de la legalización de la marihuana y son 4 ejemplares. Entonces tengo que buscar esos 4 ejemplares y meterlos a mi lista de fuentes de información. Eso es la investigación documental, es el orden que ustedes siguen para hacer su investigación. Y la informática en la investigación, el contenido de ese recurso tiene que ver con lo que hacemos todos los días, los que trabajamos y pertenecemos a este sistema de bachillerato en línea. La mayoría de nosotros, por cuestiones de tiempo, no acudimos a bibliotecas públicas porque no tenemos tiempo, tenemos otras actividades, o porque no hay una cerca, o porque han estado cerradas por pandemia, o porque ya no tienen tanto material como antes. Entonces, ¿cuál es nuestro método de trabajo primario? El Internet. Por eso se llama la informática en la investigación y tiene que ver con los buscadores. Bueno, yo voy a buscar en Google, en Yahoo, etcétera, o en Google Académico sobre el tema de la educación en México durante los años 70 o durante los años 80 o durante la pandemia, la educación digital, el boom que tuvo la educación en línea durante la pandemia, o cómo creció la oferta académica de la educación en línea, etcétera. Entonces, eso es la informática y la investigación. Es la manera en cómo nosotros buscamos la información y tiene que ver, primero, con fuentes confiables de información. La mayoría de ustedes me pone fuentes que no son confiables. Entre ellos está Wikipedia, están algunas otras páginas que trato de no tomarlas en cuenta porque están en un proceso de enseñanza-aprendizaje y trato de ser ligera en esa parte. Pero cuando ustedes cursaron el módulo propedéutico, en alguna de las actividades, y se los digo porque yo he dado el propedéutico, hay una actividad donde ustedes tienen que reconocer las partes de la plataforma, mi aula, mi campus, mi comunidad de aprendizaje, y les pregunta qué viene en cada área. Y dentro de su comunidad, de mi comunidad, vienen tutoriales, vienen accesos a bibliotecas que ustedes no entran, que ustedes no consultan, porque ya me di cuenta que no consultan. Ustedes tienen, por ejemplo, acceso a la biblioteca de la UNAM, de la Biblioteca Central de la UNAM, y justamente a eso se refiere la informática en la investigación. Bueno, yo me metí a la página de TESIUNAM y busqué lo que tiene que ver con la legislación internacional sobre la legalización de la marihuana. Eso es a lo que se le llama la informática en la investigación. Es lo que hacemos todos, buscar por palabras clave. De hecho, los mismos buscadores de fuentes confiables de información. Si ustedes se meten, por ejemplo, a la biblioteca, a la biblioteca Vasconcelos, a las ediciones digitales del periódico La Jornada o de cualquier otro periódico, les pone buscar y ahí les pone si lo quieren buscar por frase o si los quieren buscar por palabras clave para que esas ediciones de libros, de periódicos, de revistas, les avienten todos los resultados relacionados con la información que ustedes están buscando. A eso se refiere la informática, es decir, el uso que le doy a la tecnología para allegarme de la información que necesito a través de metabuscadores, a través de fuentes confiables de información, del análisis de cierta información o de buscar nada más en universidades. A eso se refiere. Y con eso ustedes tienen que completar ese punto que tiene que ver con el tipo de investigación que llevaron a cabo. Y después viene el punto final. Tienen que grabar su audio sobre la importancia del enfoque multidisciplinario en el estudio o la investigación de un problema o de un proceso social.
Les voy a dejar de compartir la pantalla para preguntarles si hasta aquí hay alguna duda. Si tengo por aquí algunas duditas que voy a ver por aquí. Ay, yo no escuché nada yo no escuché nada más. No, fíjate, Elizabeth, qué buen punto tocas. No. Bueno, en teoría sí. Cuando hablamos de investigación documental, realmente hablando propiamente, tú acabas de decir la diferencia clarísima. La investigación documental, en este caso, tendría que ver con cuando hacemos una investigación en físico. Digo, a mí me tocó estudiar hace muchos años. eh, no les voy a decir cuántos porque si no, más o menos van a calcular mi edad. Pero hace muchos años, a mí cuando me tocó hacer mi tesis de titulación, todavía no estaba tan esto, la cuestión digital. Entonces, nosotros teníamos que ir a la hemeroteca, generalmente lo hacemos en la hemeroteca de la facultad, me tocó ir al Archivo General de la Nación, para que tú fueras a sacar tus copias, ¿no? De la información, ir a la biblioteca que te prestaran libros para sacar información, para contar información. Pero en este caso que estamos esa es la diferencia básica. Y la cuestión de informática es cuando la buscas en Internet. Sin embargo, ahorita como estamos como ese es un sistema de bachillerato en línea, es educación virtual, la investigación documental también existe, solamente que está planteada de manera distinta. Al final de cuentas, toda tu información la vas a buscar por Internet en fuentes, ya sea en hemerotecas, porque por ejemplo, si te metes a la página de la revista Proceso, hay una revista que se llama Reporte Índigo también, que es muy buena y que saca muy buenas investigaciones sobre todo lo que pasa en nuestro país y en otros países del mundo. Es muy buena, Reporte Índigo se llama. De hecho, pagas una mensualidad y te llega y la descargas, es como si fuera casi un libro, es enorme, pero es muy buena y muy interesante. Pero en este caso, cuando hablamos de una investigación documental a través de Internet, a través de la cuestión digital, hablamos más que nada de la organización. A final de cuentas, cuando lo haces de manera física, eres más organizado porque vas a una hemeroteca y pides que te presten libros de cierta fecha, ¿no? O por número. Es como llevar ese orden. Entonces tú, yo por ejemplo, cuando hacía mis trabajos en la universidad, vas abriendo carpetitas, abres tu carpeta, bueno, yo voy a hablar sobre los beneficios o los riesgos de legalizar la marihuana, y abres tu carpeta y vas buscando tu información y ahí la vas metiendo. Bueno, y esta carpeta va a ser sobre la parte médica, cómo lo trata la parte médica, y buscas tu información en la cuestión informática y armas tu carpetita y la vas metiendo. Y luego, bueno, voy a ver otra carpetita en la que voy a poner la información de cómo lo trata la biología. En la parte física, en la parte biológica o en la parte sociológica o en la parte, no sé, matemática, en la parte económica, cómo nos puede servir. Buscas tu información y la vas guardando y la vas clasificando. A eso se refiere. ¿Cómo la analizas? ¿Cómo la eliges? ¿Cómo la seleccionas? ¿Hecho? Y la parte informática se refiere, básicamente es la búsqueda. ¿Cómo te allegas de tu información? ¿Qué qué periódicos o qué revistas o qué bibliotecas decidiste y por qué? O sea, ¿bajo qué criterio decidiste consultar, por ejemplo? Decir, bueno, yo voy a consultar el tema, no sé, a lo mejor en una cuestión de economía o matemáticas, pues realmente el Politécnico Nacional, Escuela del Politécnico, pues son las mejores escuelas, ¿no? Tienen mejor rendimiento, tienen son siempre, salen de ahí casi todas las ingenierías, etcétera. Eso es... Eso es la diferencia. ¿Hasta ahí quedó claro, Elizabeth? ¿O no? Muy bien, gracias, maestra. Bueno, luego, aquí dice, no, María, no tienes que elegir si es a favor o en contra de la legalización de la marihuana. Dentro de las instrucciones dice que tú elijas un subtema que tenga que ver o que esté relacionado con la legalización de la marihuana.
y de hecho ahí les vienen 3 ejemplos. Dice que ustedes pueden trabajar la parte de los riesgos, la parte de los beneficios o la parte de la legislación internacional. Es decir, ¿qué está pasando con la legalización de la marihuana? Tal vez no en otros países, elige nada más un país, no elijas todo el continente europeo, no elijas todo lo que es un país ya, por ejemplo, en Holanda, en Francia, en España, en Canadá, en Estados Unidos, se trabaja así o eso es como lo que está pasando. Pero no tienes que elegir a favor o en contra de la legalización de la marihuana. Es un subtema relacionado con la legalización de la marihuana y a partir de ahí desarrollas tu trabajo. ¿Hecho? Elizabeth dice que quedó claro. Eh, Nancy, en el audio solo se dará porque es importante el enfoque. Sí, sí, ahí dice en este caso la legalización de la marihuana, pero no lo enfoquen ustedes al tema de la legalización de la marihuana. Más bien yo les comenté 2 ejemplos. Les comenté el tema de la pandemia y les comenté el tema del maltrato animal. Es decir, más bien ustedes expliquen de manera general, tampoco pongan atención a la extensión que les pide, a la duración que les pide el audio. Acuérdense, háganlo en función de lo que ustedes comprendan, como ustedes lo hayan comprendido, así como lo expliqué, como ustedes lo hayan entendido. Obviamente, una vez que hayan realizado su actividad, ustedes expliquen de manera general por qué es importante investigar un tema o un problema, el que sea, el aborto. Digo, tal vez no lo tengan que mencionar, pero ustedes justifiquen por qué es importante, expliquen con sus propias palabras por qué es importante abordar un tema desde el enfoque multidisciplinario. El tema que ustedes quieran, no necesariamente el de la legalización de la marihuana. El tema de la legalización de la marihuana se toma como ejemplo porque es con el que van a trabajar la actividad, pero eso, el enfoque multidisciplinario es aplicable para todo, para los procesos sociales. Los problemas sociales, como la legalización de la marihuana, requiere una solución. Ahora está enlatada la ley sobre la legalización en la Cámara de Senadores. Ya no le dieron, ok. Sí, claro. Si tú eliges, Elizabeth, trabajar sobre el tema de los riesgos de la legalización de la marihuana, puedes elegir el enfoque que tú quieras. Aquí, por ejemplo, en el caso del enfoque económico, no le veo yo, digo, no, en este momento no se me viene a la mente una cuestión económica que sea riesgosa. Beneficios sí tendría, por ejemplo. Pero si tú hablas de los riesgos, podrías trabajar, por ejemplo, en la parte médica, los daños que genera a la salud, podrías buscar estadísticas, un texto. De hecho, en tu caso, Elizabeth, si vas a trabajar la parte de los riesgos, podrías retomar lo que dice uno de los especialistas dentro del debate del Canal 11, donde están trabajando la actividad integradora número 4, los riesgos a la salud, los daños que genera, no importa la cantidad que se consuma, genera un daño a la salud, ¿no? Lo puedes trabajar en el caso de los riesgos, también, por ejemplo, la cuestión política, la relación con Estados Unidos. ¿Qué pasaría si se le llega a legalizar la marihuana? ¿Qué pasaría con la relación que siempre ha sido una batalla con Estados Unidos? Porque, bueno, es una cuestión diplomática, prácticamente todo en nuestro país se politiza. La muerte, por ejemplo, de Devani Escobar, ahorita esta muchacha que mataron aquí en la Ciudad de México, que, bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México atrajo el caso del estado de Morelos. Bueno, todo se politiza, todo se vuelve político, entonces como a todo le encuentran la parte política y más en el caso de la legalización de la marihuana. En el caso de los riesgos, por ejemplo, tendría que ver por ahí buscar la cuestión del narcotráfico, ¿no? Bueno, que ese sería, por ejemplo, en el caso de los beneficios, pues tal vez acabaríamos un poquito con la cuestión de la inseguridad. Tendría que ver ahí con parte de la inseguridad, de la violencia que se vive por cuestiones del narcomenudeo, aunque sean las colonias de la Ciudad de México, las balaceras que hay, los muertos que hay, obviamente aunado a otro tipo de temas que se relacionan con ellos, como es la extorsión, el secuestro, etcétera. Pero sí, así como tú lo planteas, está perfecto. Si encuentras la relación entre los riesgos y cómo lo aborda la economía, cuál sería un riesgo económico, pues estaría perfecto. ¿Hecho?
Y bueno, ya les expliqué lo del audio. Acuérdense que yo no tomo mucho en cuenta lo de las extensiones, ¿no? Entonces ahí el ensayo, lo suficiente para explicar cómo se relaciona con cada uno de sus temas, y el audio con que ustedes comprendan y expliquen cuál es la importancia del enfoque multidisciplinario. Se los expliqué muy claritamente claramente con la parte del maltrato animal y la parte de la pandemia. Y bueno, en esta semana, el Foro Aprendiendo tiene una relación directa y total con la actividad integradora número 4, que es tipo foro, que es más sencillita. Han estado muy activos y muy activas participando en el foro. Eso está increíble para que, es una ventaja porque igual y el viernes ustedes pueden terminar el foro de integración. Digo, la actividad integradora número 4 tipo foro, y no pasa nada. Acuérdense que se califica semana vencida, es decir, yo tengo hasta porque algunas y algunos de ustedes pueden estar participando hasta el domingo, entonces yo tengo que calificar a partir del lunes, pero si ustedes quieren terminar sus participaciones el viernes, esté excelente, pero procuren hacer una por día. Pero bueno, retomando un poquito lo que es el Foro Aprendiendo trata del debate, la importancia del debate. El debate es un recurso, es el recurso de la comunicación oral para la solución de problemas. Como ustedes lo vieron en la actividad integradora número 4, en un debate no se trata de ver quién tiene la razón o quién no. No se trata de ganar ni que las ideas de unos imperen sobre las ideas del otro. No se trata, como les comenté hace ratito, de que o blanco o negro o rojo o azul o sí o no o bueno o malo. Estamos en una época, y sobre todo siempre trabajamos por las sociedades del conocimiento. Y una sociedad del conocimiento se refiere a darle cabida a todas las aportaciones que puedan dar todas las ciencias respecto a un tema, como en este caso lo da un abogado y lo da un doctor sobre un mismo tema. Uno con argumentos a favor, otro con argumentos en contra, pero que si ustedes son observadores y aplican lo que es la escucha atenta, se darán cuenta que ambos tienen razón, que de las dos personas se puede aprender, que las dos posturas tienen que ser tomadas en cuenta llegado el momento en que se tenga que... ya regresé, no sé por qué me fui un ratito, pero ya regresé. Bueno, la cuestión es que, como les decía, ambas posturas tienen que ser tomadas en cuenta. No se puede legalizar la marihuana solamente con los argumentos a favor, porque también existe conocimiento en contra. Y cuando hablamos de conocimiento, hablamos de que es información analizada, que es información procesada, es información constatada. Hay argumentos en contra, hay argumentos a favor, y todos los puntos de vista son válidos. De eso se trata un debate. Cuando la gente se pierde dentro de un debate, caemos en vicios y en malas prácticas, como lo son las descalificaciones, los enojos, eh, eh, no, ese tipo de cosas, de situaciones que ustedes han podido ver. Y siempre pongo este ejemplo en los debates, por ejemplo, que hace el Instituto Nacional Electoral, el INE, sobre todo en los debates presidenciales que hace cada vez que hay elección para presidente de nuestro país, ¿no? Algunos son chistosos, pero si se dan cuenta, no es un debate en el que se presenten propuestas a favor de la ciudadanía. Son debates en los que lo único que se presentan son descalificaciones para el otro candidato, son burlas para otros candidatos, son reproches para los partidos políticos que representan o al cual abandera un candidato. Eso no es un debate. Digo, se establece como un debate porque así lo pide la ley, pero eso no es un debate. Un debate es un intercambio de argumentos, tanto a favor como en contra, y todos tienen la misma validez. Como les comentaba hace rato, todos suman, todos cuentan. Y sus participaciones en el foro aprendiendo tienen que ver con el debate, tipos de debate que han visto, ejemplos. Yo siempre les pongo que pueden ejemplificar con casos, que lo ilustren, no que pongan, bueno, un debate sirve para esto. Las ventajas de un debate es esto. No, pueden ejemplificar, a lo mejor se llevarán, no sé, 10 minutos escribiendo un párrafo, 2 párrafos con alguna situación en la que ustedes compartan cuál es una ventaja de un debate, para qué ha servido un debate, cómo les ha funcionado, o a lo mejor en la que externen que ustedes a lo mejor no han tenido
oportunidad de ver un debate o ser parte de un debate, ¿no? Todo eso ayuda, todo eso aporta. Siempre son varias preguntas detonadoras a partir de las cuales tienen que participar, pero yo no les pido que participen en todas. Elijan tres, nada más tres, y participen en diferentes días de la semana. ¿Por qué es importante que participen en diferentes días de la semana? Porque es una manera, es lo único que da certeza de que ustedes leen con atención, de que se dan el tiempo de analizar lo que pide cada pregunta, de que reflexionen sobre los contenidos, al igual que todas las actividades integradoras y que las actividades formativas y las cuestiones socioemocionales. El foro aprendiendo también tiene un objetivo de aprendizaje, y en la medida en que sigan las instrucciones y se den el tiempo de participar, de reflexionar, de retroalimentarse con sus compañeros, de poner ejemplos, de compartir situaciones, en esa medida se va a cumplir dicho objetivo de aprendizaje. Eh, no es un objetivo para el foro en sí mismo, es un objetivo de ustedes. El foro aprendiendo es como en nuestra aula virtual. Cuando nosotros vamos a escuela presencial, tomamos clases presenciales, cada vez que el maestro dice, ¿quién quiere participar? Porque es un punto más, todos levantan la mano. Es una, qué barbaridad. Aquí si quieren participar, y en el foro aprendiendo es como la única oportunidad que tienen ustedes junto conmigo, porque yo aprendo mucho de ustedes con el ejemplo que compartió la primera semana su compañera. Déjenme ver, aquí la tengo, se conectó, solamente que no quiero equivocarme de nombre. María Guadalupe. Voy aprendiendo de los ejemplos que ponen, y todos podemos construir en ese pequeño espacio, en esos breves espacios, podemos construir el conocimiento. ¿Y a qué se refiere construir? Que a lo mejor las ideas que tiene Lili sobre una cosa se pueden complementar con las ideas que tiene Araceli, y Araceli a su vez se puede complementar con conocimiento que exponga Irma, y Irma a su vez eh, puede complementarse o puede añadir nuevo conocimiento con las cosas que comparte María de Jesús y María Guadalupe y Elizabeth, y a lo mejor Nancy nos comparte una experiencia de vida o presenta un testimonio sobre algo, sobre un tema que estamos viendo, y eso nos ayuda a aclarar el panorama. De eso se trata el foro aprendiendo. Entonces, es importante que participen en esos diferentes días de la semana. No les pido que hagan las 5 participaciones, basta con que hagan 2 o 3, no más, pero bien hechecitas. ¿Hecho? Bueno, esta es nuestra clase del día de hoy. Trabajamos sobre la actividad integradora número 3. La semana que viene, digo el viernes que viene, vamos a trabajar con el foro, con la actividad integradora tipo foro, que es muy sencillita, que de hecho yo creo que la mayoría de ustedes ya van muy avanzados. Yo creo que ya deben ir como en la tercera, cuarta participación. Está excelente, pero eso lo vamos a trabajar con calmita, lo vamos a platicar el viernes que viene, igual a las 7 de la noche. Hasta que haya alguna duda o todo claro. Ahorita que termine la clase, les voy a poner el recurso educativo para la actividad integradora número 3, para lo que les pueda ayudar, y eso se las pongo en la sección de novedades. Y en la pizarra de sesiones les coloco el enlace del video de esta clase. Revísenla, sobre todo por la cuestión del enfoque multidisciplinario, cómo lo platicamos con 2 ejemplos aterrizados a nuestra vida cotidiana, cómo lo vivimos con la pandemia y la cuestión del maltrato animal, que actualmente está pues ya muy, realmente ya se está considerando mucho, ya está muy penado el maltrato animal. Entonces, no hay ninguna duda, Elizabeth. Muchas gracias. Trato de explicarlo lo mejor que puedo, y más que explicarlo bien, Elizabeth, lo que trato es de explicar, más bien comentarles ejemplos de nuestra vida cotidiana para que lo puedan entender mejor. A veces explicarlo desde la parte científica, el enfoque multidisciplinario, se complica, pero cuando lo entendemos a partir de la pandemia, cómo afectó la economía, cómo afectó la parte médica, cómo afectó la parte social, cómo afectó la parte psicológica, es más fácil entender las situaciones, es más fácil comprenderlas, y eso, el comprender de esa manera hace que ustedes retengan mejor el conocimiento, que lo puedan aplicar mejor y decir, bueno, a mí me pasó esta situación y también desde esta situación se puede explicar así y también lo puedo ver aplicado en esa situación. ¿Hecho? Entonces, hasta aquí
No, muchas gracias, Lili. Gracias. Ah, ok. Araceli tiene duda. Dinos, Araceli, ¿en qué tienes duda? No, Es gracias que a no, ustedes. no, como que se cortaba la señal, no sé, pero no entendí muy bien de la de qué técnica de investigación documental o informática utilizaste. Ah, bueno, es que ahí hay dos recursos educativos. Uno se llama la investigación documental y alguien me lo preguntó y alguien más. Y la otra se llama la informática en la investigación. Ustedes tienen que hacer prácticamente las dos. Es una combinación de las dos. La informática se refiere, Araceli, a la búsqueda que tú haces de tu información en Internet. Si buscas, por ejemplo, en TESIUNAM, así se llama la página para buscar en las tesis en la Universidad Nacional, TESIUNAM. Si buscas, por ejemplo, a lo mejor en la biblioteca de la Universidad Autónoma Metropolitana, si buscas en las ediciones digitales del periódico La Jornada, del Universal, etcétera. A eso se refiere. Si te metes, por ejemplo, a la biblioteca Vasconcelos, eso es la informática, el rastreo que haces tú de tu información en Internet. Tiene que ver con las fuentes confiables, cómo buscas. Y la parte documental tiene que ver, de manera breve y general, tiene que ver con esa parte en la que tú organizas tu información. Por ejemplo, tú quieres tratar el tema de la despenalización del aborto en la ciudad de, bueno, ya está a nivel nacional, en todo el país ya se despenalizó. Entonces, tú vas a buscar tu información. Dices, ah, bueno, yo voy a hacer un archivito pequeño. Es como si fuera en físico tu archivo. Yo voy a poner una carpetita que se va a llamar la despenalización del aborto en México. Y luego vas a hacer tu otra carpetita que se va a llamar cuestiones legales o no sé, aborto por violaciones en niñas entre 12 y 15 años. O luego vas a poner, y luego otra carpetita donde estudias, por ejemplo, los índices de muertes de mujeres que se han aplicado, bueno, no sé cómo sea la palabra, que se han practicado abortos clandestinos en la Ciudad de México. Es decir, la investigación documental tiene que ver con toda la estructura y con todo ese acomodo que tú haces de tu información. Es decir, ah, bueno, yo voy a trabajar, tu primer paso, yo voy a trabajar los beneficios de la legalización de la marihuana. Ah, bueno, esa es parte de tu investigación documental. Ese es mi tema, ya lo elegí. El subtema, los beneficios de legalizar la marihuana. Ahora, ¿cuál es mi siguiente paso documental? Ah, bueno, tengo que buscar dos disciplinas, dos ciencias. Bueno, yo lo voy a trabajar desde la sociología y desde la medicina, o desde la economía y desde la medicina, o desde la historia y la medicina. Las que tú quieras y abres tus carpetitas y después en tu investigación informática vas a buscar, vas a rastrear esa información y la vas a ir acomodando. Eso es a lo que se refiere. Es que describas cómo vas a hacer tu investigación aplicando ambos métodos. ¿Hecho? Ok, De todos modos, cualquier cosa me escribes y te voy guiando ahí por el mensajero de la plataforma o por correo electrónico. Y nos vamos a ver el viernes. ¿Hecho? también tenía otra duda, bueno, no es duda, ¿verdad? Ese es el viernes, bueno, yo me metí a los pequeños cursos bueno, yo lo escogí de fotografía, pero que la primera sesión iba a ser la misma hora, a las 7. ¿Ahí qué se hace? ¿O me meto en el taller o me meto en usted? Es que es la misma No, hora. métete a tu taller, Araceli. Acuérdate que esta sesión, la ventaja que tienes es que se queda grabada y si vas teniendo dudas en el desarrollo de tu actividad, Araceli, me vas mandando mensajes en la plataforma y yo te voy guiando, ¿va? Pero no dejes tu Ah, ok. taller. Acuérdate, de todos modos, estas sesiones se pegan bueno, se colocan en la pizarra de sesiones para que veas el video en repetición, pero métete y cualquier duda, así que vayas teniendo, no Sí, sí. importa la duda que sea, me la mandas por correo o me la mandas en el mensajero de la plataforma y yo te la voy resolviendo, ¿va? Pero métete a tu taller, es Va, sí. importante, Me parece para que bien, cumplas maestra. con todo, ¿va? Ok, Hecho. muchas gracias, maestra. Araceli, y acabo de revisar tu tarea, la vas a volver a hacer. La vas a volver a hacer Sí, porque va. Entonces, trabaja la actividad ok. integradora número 2 y cuando no tengas premura por el tiempo, cuando trabájala con calma, trabájala
despacio. Y si la tienes lista en una semana más, no pasa nada. Me mandas correo y yo te habilito la plataforma. Hecho, y la vuelves a subir. ¿Ok? Ok, asesora, sí, sí, me parece bien. Sí, Va, ya quedamos entonces. gracias. Muchas Sí, gracias y nos vemos el viernes. Gracias. Lili, hasta- Nancy, Alcibiades, Elizabeth, Araceli, Irma, María de Jesús, Guadalupe, etcétera. Muchas gracias.